es una Biblia con su glosa, una Biblia historial, en el sentido de Comestor, de que a veces al final de un capítulo introduce noticias sobre los gentiles, y también una recopilación de historias de los gentiles, las llamadas historias unadas, pero por ejemplo cuenta la guerra civil romana, sirviéndose de la Farsalia. Volveré sobre esto. Y en definitiva se trata de una historia universal enciclopédica que abre y cierra un género. No me voy a detener en la organización interna y en los contenidos, porque el patrón, como digo, es la Biblia, pero nos haríamos una idea engañosa del contenido si no nos detuviéramos en los detalles. Es decir, que el Génesis, evidentemente, es el patrón para el arranque de la historia, pero se introducen ahí noticias, porque, por ejemplo, los orígenes de los principales reinos del mundo, y entonces habla del rey Nino y de la reina Semíramis, de los arranques de la historia gentílica con los reyes. Luego diré algo sobre la visión de los reyes gentiles. O habla, por ejemplo, de las mezclas de los animales. Vemos aquí los textos, cuando dice: andados de 9860 años, el 27 de Tare comenzó en Asiria el reino de Oriente. Claro, el reino de Nino. Y entonces dice: cuando el rey Nino murió, fincaron a la reina Semíramis dos fillos de él. De esta reina cuentan muchas cosas maravillosas. Y entonces ya cuenta que ella guiaba las huestes en sus conquistas, que para guardar el pudor inventó los paños menores, etcétera, etcétera. Es decir, un relato que en absoluto ya es bíblico. Las mezclas de los animales, una muestra de la curiosidad intrínseca que mueve a los compiladores alfonsíes. Dice: castigó nuestro Señor a los hebreos por Moisés que no volviesen en uno, mezclasen animalias de señas de diferentes naturas, de diferentes especies. Dice: de estas mezclas contar vos hemos aquí, non de todas, canón entendemos que cumpla aquí tanto la historia, no es tan pertinente, pero de todas maneras no os preocupéis que os lo vamos a contar. Y entonces cuenta como en África. Dice: hay pocos ríos, se juntan allí animales de distintas especies, y claro, de esa promiscuidad pues no pueden sino venir al mundo nuevas y maravillosas criaturas. Y hay contenidos que están fuera del tiempo. Cuando habla del monte del rey Atlas, dicen, pues claro, se introduce la historia del monte Atlas. ¿Qué tiene que ver el monte Atlas con el rey Adlán? Dice: el rey Adlán o Atlas sostenía el mundo, pero aquí entra la interpretación simbólica. Sostenía el mundo, quería decir que era un gran sabio, sobre todo de un astrónomo. Sostenía el mundo, es decir, que conocía todos los saberes del universo. Y el contenido que yo llamo ucrónico se justifica porque, claro, ellos dicen: en realidad tanto da hablar del monte Atlas, y a propósito de expediciones de las que habla Plinio, que van desde Roma para conocerlo, porque, y eso correspondería a la sexta edad, pero se cuenta aquí en la primera edad, porque el monte Atlas es de todo tiempo. Y se da entrada, en definitiva, a las maravillas del mundo. Hombres hay tan desmemoriados que lloran cada día cuando se pone el sol, porque creen que ya no va a salir nunca. Pero la imbricación nueva, o por lo menos formulada de una manera novedosa, que se aprecia en la general historia, no tiene parangón en ningún otro texto. Este es uno de los textos, creo yo, más hermosos y significativos de la visión de la historia alfonsí, de la integración entre Biblia y gentiles. Porque dice, pues así, dicen de así Ovidio, de esta razón estos versos por latín, en la razón porque los él diso, así estos versos es esta: los gigantes se levantaron contra los dioses. Esta es la gigantomaquia de que los
gigantes ponen los montes uno encima de otro para llegar al monte Olimpo y derrocar a los dioses. Esto es, lo dice exactamente la misma historia que se cuenta en la Biblia de la Torre de Babel, de las torres de Babilonia. Y dice, esto fue a la manera que oyestes decir, que las generaciones de Noé facían la torre de Babilonia por a defenderse id otro diluvio si viniese e subir por allí al cielo. E aquella historia es esta, e esta aquella, sino que la cuentan los autores de los gentiles de otra guisa, en las razones que mudan en otra manera, como vos diremos agora aquí. Acerquémonos ya al proceso elaborativo de los códices alfonsíes, del texto historiográfico en definitiva, porque es un proceso complejo en varias fases. Entran aquí los trasladadores o traductores de las obras que utilizan de fuente, ayuntadores, que serían los que las compilarían y adicionarían e interpolarían, formarían el cemento, digamos, de la obra. Habría enmendadores que evitarían los errores de sincronización temporal, etcétera, etcétera, y luego los escribanos del Códice Regio. Aquí podemos ver cómo se trabaja el texto. Por ejemplo, en el Génesis está hablando de cómo el padre de Abraham fabricaba ídolos y cómo estos eran idoleros, como dice el texto. Dice, y otrosía bien su imagen del elemento del fuego, a quien adoraban todos en aquel reino de Caldea. Y el texto inicial continuaría así. Porque es cosa muy ayuntada al fuego el mester de los ferreros, a sacar a los gentiles, es decir, porque es un conector que va con lo anterior. Pero viene la tijera de la fase de los ayuntadores, del proceso de compilación, y entonces cortan el texto y meten ahí, en este lugar, dice el obispo Lucas, etcétera, etcétera. Y claro, los códices regios tienen errores de copia también. Por ejemplo, este dice, el rey Fizo, hay que entender, al rey Belo, al que dixeron Prisco, es Prisco en latín tanto como amigo en el lenguaje de Castilla. Claro, el códice regio, el códice bonito, digamos, que vamos a ver enseguida, pues presenta un error de copia porque M es leído como NT, NT, quiero decir que es el texto genuino, es leído como M. Naturalmente, la versión primigenia para Prisco no podía ser otra que antiguo, que es lo que significa. Y es una lección, por cierto, atestiguada en un manuscrito sobre el que diremos quizá algo. Bueno, ahora, el texto limpio, digamos, alfonsí, el texto de la Cámara Regia, digamos, entronca con un texto redaccional, con un borrador de trabajo enmendado, con correcciones, y evidentemente lleva a cabo también una serie de cambios respecto de ese borrador. Tenemos por otra rama de la historia textual un indicio del sentido de algunos de esos cambios. Por ejemplo, cuando habla del nacimiento de Venus, dice que Júpiter persigue a Saturno y va detrás de él y le da un golpe y le corta una parte del cuerpo. Y no dice qué parte es, dice, y esa parte cayó en el mar y se levantó una materia. Esa materia es Frodos, en realidad la espuma. Bueno, pues de esa espuma nació Venus, nació Afrodita. Pero hay otra rama textual, curiosamente representada por un manuscrito que es una traducción gallega y fue retraducida luego al castellano. Bueno, pues ese manuscrito castellano dice, firió, lo siento, el texto es muy explícito, pero es lo que dice, firió Júpiter a Saturno, su padre, entre las piernas, e cortóle aquello con que le engendrara, pero non, si non, falta con, si non
con los dos compañones de vaso, que son de abajo, que son a una manera fechos, más explícito, pero el decoro regio exigía modificar esto. Esta es evidentemente una rama textual que tiene acceso a materiales redaccionales alfonsíes y que no están en el Códice Regio. Vamos por partes. Nos haríamos... ¿Tengo hasta...? Sí, sí. Podemos prolongarlo. Digo, que nos haríamos una idea errónea del trabajo de la Cámara Regia Alfonsí si pensáramos que se trata solo de una elaboración textual y que no entendiéramos la importancia que se le da al códice también como producto artístico. Y así, por ejemplo, tenemos aquí una muestra del lapidario, y entonces con estas, códice precioso, con estas miniaturas, digamos, narrativas. Lo que cuentan es el hallazgo de las piedras. Se encuentra entre roca muy dura, pues aquí está el obrero con el pico. Se encuentra en un río que tal, pues aquí vemos la extracción de la piedra en ese contexto. Pero una de las cumbres de la miniatura alfonsí son en el lapidario estas ruedas, estos círculos en los que se cuenta la ubicación de las estrellas, ¿verdad?, en los diferentes signos, y pone aquí, va poniendo los 30 grados del signo de Aries, perdón, del signo de Virgo, quiero decir, Aries era la anterior, ¿verdad? Entonces, Domínguez Rodríguez, la estudiosa en el 84 de estas miniaturas, piensa que no tienen correlato, que no tienen paralelo en ningún otro códice europeo, que tampoco están en la iconografía árabe, que no tendrían seguramente modelos árabes porque los signos crecen hacia la derecha y no hacia la izquierda, como se disponen parcialmente en algunos manuscritos árabes. Bueno, este es el códice de la Cámara Regia, un códice escrito en letra gótica libraria, a 2 columnas, en un tipo de letra, bueno, relativamente cuadrada, algo más alta que ancha, y con una explotación muy intensa de la página, extraordinariamente cuidados estos códices y extraordinariamente regulares. De hecho, es prácticamente imposible distinguir manos, aunque sabemos fehacientemente que un códice de estas dimensiones, más de 300 folios, no podía ser obra de un único escribano. De hecho, el códice, este ya es el de la cuarta parte, muestra en el explique del último folio que el escribano jefe Martín Pérez de Maqueda lo escribió por mandado, dice, del rey don Alfonso, con otros mis escribanos que tenía por su mandado, y sin embargo no hay manera de distinguir manos. Quizá por algunos aspectos gráficos sí que se pueden distinguir. Ahora, tenemos también algunas miniaturas en este códice conservado en la Biblioteca Vaticana del año 1280. Por ejemplo, aquí se ve el rey en actitud de recibir el códice. Parece que esto es lo que simboliza, aunque en un tamaño solo simbólicamente pequeño. El rey no adopta aquí una actitud pasiva, sino que parece que apostrofa, que se dirige a su corte de sabios, en las que distinguimos alguno tonsurado, sacerdote, pero también otros de aspecto.